Gente, hola y bienvenidos una vez más al canal con este nuevo capítulo de esta serie que estamos tirando para que comiences a crear contenido, para que pierdas el miedo y empieces a hacer las cosas por ahí por las redes sociales, empieces a llevar tus videos a YouTube o a la plataforma que tú quieras. Vamos a enseñarte cómo elegir esa plataforma correcta, te va a ayudar a ti entonces a poder lograr el crecimiento y el sueño este que tú tienes de crear contenido. Te invitamos a que te quedes hasta el final para que conozcas entonces las distintas plataformas y tomes la decisión de a dónde tú vas a llevar tu contenido. Vamos a hablarte de las distintas plataformas y para qué sirve cada una de ellas. Todas las plataformas tienen su lugar, como quien dice, cada una de ellas tiene su área en específico para tú llevar un contenido. Ok, cada una de las plataformas tiene su fuerte en el contenido, vamos a ponerlo así, tiene su público. Te vamos a hablar de algunas de ellas que son las más conocidas para que tú tengas entonces una idea y tú pues puedas tomar esa decisión de llevar el contenido a la plataforma correcta y no cometas el error que cometen muchos creadores de contenido que quizás hacen un tipo de contenido, un formato de video y lo llevan a una plataforma que no es la adecuada para ese contenido. Vamos a empezar hablando de YouTube. Esta plataforma es la plataforma que es la preferida para muchos creadores de contenido que tienen que ver con videos. Cuando tú quieres crear una comunidad en específico, ya tú tienes un nicho definido, que ya tú tienes un expertise en algo en específico, YouTube quizás es una de las mejores opciones a la hora de tú crear ese video y subirlo en algún sitio. Te explico. YouTube te da la opción de tú crear una comunidad leal que te siga porque el contenido que tú llevas, la información que tú estás llevando, el tipo de videos que tú estás creando, llega a ese grupo de personas que te consiguen en esa plataforma y pues van a ser fiel a ti a la hora de tú crear tus videos. Si tú eres una persona que tienes el conocimiento en un área en específico, ejemplo mecánica, ejemplo también puede ser en cocina, a lo mejor sabes un montón de tecnología, a lo mejor te vas por el área de comedia, pues tú puedes crear tus videos largos, ponerlo en esta plataforma y esta es una plataforma que te va a hacer entonces de gran ayuda para ti, que entonces estás creando esos videos. Es una plataforma que lleva mucho tiempo, que tiene muchos nombres, como quien dice, grandes, de personas que se han hecho grandes en esa plataforma. El éxito no llega de un día para otro, han trabajado para eso, han estado mucho tiempo para eso, para obtener lo que tienen. Pero es una plataforma donde tú puedes entonces empezar a crear videos y donde la mayoría de las personas empiezan a creando esos videos. También tienes la opción de Twitch, por decirte otra. Twitch es una plataforma que va dirigido al videojuego o a directos en vivo. Si tú quieres conectar con tu comunidad, lo puedes hacer en esta plataforma. ¿Y por qué te digo aquí? Porque esta plataforma te permite hacer tus directos en vivo y poder interactuar con esas personas que te siguen. Poder crear una comunidad de seguidores que están ahí todas las tardes o todas las mañanas o durante el día viendo tu contenido porque les llamó la atención y tú interactúas directamente con ellos. En esta plataforma te da la opción de tú monetizar a través de las suscripciones y las donaciones. Por eso es bueno tú crear una comunidad y comenzar a hacer videos en Twitch para así empezar a generar. ¿Por qué es bueno quizás en el área de gaming? Porque a lo mejor tú haces videos de gameplay y los subes a YouTube y no va a ser el mismo boom que va a ser con Twitch. Porque Twitch es una plataforma que va dirigida a esto. Vas a tener tu grupo de personas, tu comunidad, que a la hora de tú comenzar a hacer juegos, a hacer tu directo de juego, va a estar conectado ahí contigo o interactuar contigo. Tú les vas a contestar, vas a crear entonces esa alianza, como tal. Y ellos entonces te van a dar a ti la confianza y el apoyo que tú necesitas, tanto estando ahí comentando como quizás económicamente con tus suscripciones y sus donaciones. Otra de las plataformas que también está haciendo un boom últimamente vendría siendo la plataforma de TikTok. ¿Por qué? Por el formato de videos cortos. Este formato te permite a ti demostrar alguna habilidad, llegar a un público más joven y comenzar a generar vistas, porque tiene una facilidad tan grande de tú viralizar, de tú hacer un video y que te lleguen miles y miles y miles de personas a ese video, que te da la opción a ti de comenzar a crear una comunidad, abriéndote paso entonces quizás para que utilices alguna otra plataforma. Aprovecho para decirte que te quedes hasta el final para decir cómo el uso de todas estas plataformas pueden ayudarte a ti a crecer un canal en un lugar en específico. Así que quédate hasta lo último para que entonces conozcas este tip como tal que te voy a dar, este consejo que ya pues he leído en otros sitios y he escuchado en otros sitios, pues te lo voy a dar
para ti, para que tú entonces también lo tomes y continúes entonces desarrollando tu contenido y desarrollando tu canal, desarrollando ese sueño que tú tienes de continuar llevando contenido. Quizás otra de las plataformas puede ser Facebook, vamos a hablar así. Facebook también sería una plataforma que se va dirigido al gaming. En esa plataforma de Facebook Gaming es más o menos parecido a lo de Twitch. Es una plataforma donde tú haces tus directos, compartes en vivo con personas que te siguen, con personas que les gustan lo que tú estás haciendo, y te da la oportunidad también de tú monetizar a través de las donaciones que ellos te dan de estrellas y eso. Recuerda que solamente te hablé de 4 de las plataformas. Hay un montón más. Tienes Snapchat, Pinterest, tienes un par de plataformas que te dan la opción de tú empezar a monetizar, de tú empezar a hacer dinero, o de simplemente empezar a darte a conocer, para que la gente entonces sepan que tú estás ahí, que tú estás en las redes y tú los dirijas hacia donde tú estás, a donde ves tu plataforma principal. El escoger la plataforma correcta te da la ventaja de llegar a las personas correctas. Si tú tienes un público, tú tienes que empezar a estudiar las personas que te están viendo. En YouTube tienes la ventaja de que YouTube tienes en las mediciones, te da personas que te visitan en range de edad. Y tienes que empezar a verificar esos ranges de edad, empezar a analizar tu contenido y ver para quién es tu contenido. Si tú haces contenido para personas mayores, quizás el lugar menos indicado para tú llevar ese contenido es TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok es una plataforma que, como mencioné, es una plataforma que va dirigido a personas jóvenes que buscan un video corto para entretenerse, para romper la monotonía y que sea algo que me haga reír de momento y ya. A lo mejor si tú eres una persona que tiene un range de un grupo de personas que te ven desde los 21 hasta los 30 y pico, desde los 30 y pico hasta los 40 y pico, tú necesitas hacer videos largos, que serían quizás el contenido que tú llevas a la plataforma de YouTube. No significa que no lo vas a hacer en TikTok. O sea, porque como te dije, a lo último te vamos a hablar de cómo utilizar todas esas plataformas a tu favor. Pero TikTok no debe ser tu plataforma principal si tu contenido es un contenido más serio. Lo mismo pasaría con Facebook. Ahora mismo Facebook se ha convertido en una plataforma que es para personas no adultas, no mayores como tal, pero no es para adolescentes como tal. Te explico. Ahora mismo los adolescentes se están centrando más en lo que es Instagram y lo que es TikTok, vamos a poner así por ejemplo. Otra de las cosas que tienes que tener en mente es qué tipo de contenido tú vas a llevar. Como te mencioné, Instagram es una plataforma a la que se le da más atención el contenido de fotografía y videos cortos. Es una plataforma que quizás va más dirigida a la moda, a estilo de vida, a lo mejor una página de visitando distintos países o algo así, que tú llevas las fotografías de esos sitios donde fuiste. Es una gran opción para entrar entonces a Instagram. Pero como te mencioné, no significa que no lo puedes utilizar para crecer tu página. Ya mismito te vamos a decir cómo. Ahora mismo hay una super variedad de plataformas en las que tú puedes escoger para llevar tu contenido. Queda de ti entonces empezar a estudiar esas plataformas, ver qué tipo de contenido llevar hacia ellas, ver qué tipo de contenido tú quieres llevar, para que entonces tú logres escoger la idónea, la que de verdad a ti te va a ayudar. Recuerda que tenemos el playlist de esta serie que estamos haciendo. Es una serie que va a llevar varios capítulos. Este es el 3er capítulo. Te invitamos a que veas los otros 2 para que sigas conociendo un poquito más de esto y que empieces a crear contenido que te dé el valor que necesitas, quizás para darte la oportunidad de crear contenido y decir, mira, lo intenté, no me gustó, qué sé yo. No te dejes llevar por nadie. Ahora mismo cualquiera de los que te digan, no, tú no vas a perder el tiempo en eso, que si tú no tienes vida, qué sé yo, mira, no le des el gusto, hazlo. Y que tú no lo hagas después es porque tú no quisiste, porque lo intentaste y dijiste, no, esto no es lo mío. Pero date la oportunidad. Ahí te dimos un tips de varias plataformas para que tú comiences a hacerte la idea de qué es lo que tú quieres hacer y te vayas moviendo hacia donde tienes que llegar. ¿Está bien? Tienes un tip de más o menos las 4 principales para que tú tengas una idea de qué es lo que lleva cada una de ellas, de a dónde llevar el contenido y crear un contenido adecuado para cada una de ellas y para el público que vea esa plataforma como tal. Poder centrar tu contenido en el público que está entrando en esas distintas plataformas. ¿Está bien? Te mencioné que te iba a decir algún tip de cómo utilizar estas plataformas a tu favor. Vamos a poner que tú tienes el caso, nosotros hacemos videos en YouTube. Pero tenemos un canal abierto en cada una de las plataformas. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros queremos utilizar la plataforma de Twitch, por decirte, para crear videos en vivo, ya sean de reacciones, algún juego, un gameplay. Nosotros empezamos haciendo juegos, jugando Apex por la plataforma de Twitch cuando teníamos el canal de Cyber Jíbaro.
Y nosotros pues tenemos entonces esa paginita de Twitch allá, que nosotros queremos en algún momento empezar a hacer entonces reacciones, ya sean de videos musicales, ya sean reacciones de juegos, ya sean reacciones de cosas nuevas que vienen. Y lo queremos hacer entonces en esa plataforma porque nos da la oportunidad de poder hacer ese contenido en vivo y poder entonces interactuar con ustedes, poder entonces estar en un sitio donde ustedes nos hagan preguntas y nosotros se las contestemos al momento, no estar esperando con que leer tu comentario y contestártelo, que ya todos ustedes saben que nosotros contestamos, nosotros todos los comentarios que se nos hacen en la página, nosotros le damos una respuesta para atrás. Aparte de eso, nosotros utilizamos Instagram. En Instagram tú puedes utilizar tus miniaturas y crear entonces esas miniaturas y convertirlas en posts o reels, diciéndole a esas personas de que mira, ya el video subió y puedes pasar por nuestro canal para verlo. Si eres una persona que utiliza la plataforma de Twitch o Facebook para hacer videojuegos, tú puedes utilizar la plataforma de Instagram para mandar entonces en ese story ese anuncio, dejándole saber a tu comunidad en Instagram que ya tú estás arriba en la otra plataforma, que vayan a verte. Ahí tú puedes entonces unir esas ambas plataformas. Igualmente te diría con Twitter, por ejemplo. En Twitter tú puedes crear esos mensajes que tienen que ver con tu nicho. Vamos a poner que tienes un nicho de tecnología. Ahí tú puedes llevar un mensaje de qué tú prefieres, la tarjeta gráfica tal, la tarjeta gráfica tal. Y mantener entonces esa conexión con esas otras personas que llegan a esa otra plataforma y poder entonces tener la opción de el público de esa plataforma llevarlo a tu otra plataforma. Al igualmente lo puedes hacer con Facebook, utilizarlo para contenido cruzado, promocionando tus videos de YouTube. Hacerlo con cuidado porque Facebook penaliza mucho cuando tú compartes enlaces. Cuando tú llevas enlaces a grupos y eso, dan muchos ban y qué sé yo. Pero siempre hay una opción de tú utilizar las otras plataformas como promo para esa plataforma principal tuya, teniendo en mente de que el contenido que tú vas a hacer para TikTok, para anunciar los videos tuyos en YouTube, no puede ser igual que los que tú haces en YouTube. Acuérdate, TikTok es un contenido corto. Tú tienes que hacer un video que sea interesante, que los invite entonces a que pase por allá y que le dé entonces a esa persona que vio tu video corto la oportunidad de que si él quiere darse la vuelta por allá por YouTube, pues que se la dé, que tú le diste entonces ese push para que él llegue allá. Tú le creaste esa duda de que yo voy a encontrar allá en ese otro lado, ¿será de verdad interesante? Pues ahí tú puedes utilizar esa plataforma de TikTok. Otra de las cosas que te da TikTok es la ventaja de, como dije, viralizar. Tú puedes crear un video corto de algo que tú creaste allá en YouTube y a lo mejor llega a 2 millones de personas, por decir un número. Y de esos 2 millones de personas, quizás 1 millón va a llegar a tu página, se va a dar la vuelta por tu página porque le gustó el contenido. Y ahí tú puedes entonces aprovecharte de la plataforma de TikTok para crear entonces comunidad, seguir creciendo tu comunidad de ahí a tu página principal. La gente, ojalá y estos tips te sirvan de algo, perdón. Date la oportunidad de crear, date la oportunidad de salir de esa burbuja de miedo. Pasa por allá, por ese otro playlist. Te lo voy a dejar por aquí en alguno de los lados para que entonces vayas directamente allá y veas esos otros 2 videitos que hemos hecho hasta el momento. Con este es el tercer capítulo. Y esperemos que ojalá tengas ya una idea de cómo escoger esa plataforma indicada para ti.